Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Y recuerda que nuestros podcasts hacen parte de este espacio Luz que ilumina mi camino. Hoy estamos con el episodio número 100, ya 100 días con nuestros podcasts en este 2026, viviendo bajo la palabra rema, ejercitándonos para la eternidad. Y el título de nuestro podcast de hoy es muy interesante, es 7 maneras de adquirir sabiduría. Y es que Lawrence de Arabia es una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Gran parte de esta filmación está sacada del relato del propio T. Lawrence sobre su tiempo en Arabia. Lawrence, como algunos saben, era un académico especializado en arqueología y estrategia militar. Él llegó a alcanzar el rango de coronel a los 30 años de edad, una edad corta para un muy buen cargo. Más conocido por sus actividades en el Medio Oriente durante la Primera Guerra Mundial, Lawrence explora el tema de la sabiduría en sus memorias escritas en 1926. El título de esas memorias es Los 7 pilares de la sabiduría. Probablemente este coronel Lawrence tuvo en su mente el pasaje de hoy: la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Eso lo vamos a encontrar en Proverbios capítulo 9, versículo 1. Recuerda que en las escrituras el número 7 se suele usar para representar la culminación o la perfección. Y es que podemos encontrar muchas maneras de adquirir sabiduría en el libro de Proverbios. Las enseñanzas de Jesús también es algo que provee mucha sabiduría, y en la misma Biblia en general. En los pasajes de hoy vamos a ver 7 de estas maneras en las cuales nosotros podemos adquirir sabiduría, ¿sí? Para ello quiero invitarte para que abramos la Biblia en Proverbios capítulo 9. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 2. Recuerda que este año estamos leyendo la nueva traducción viviente. No olvides que estamos leyendo este año la nueva traducción viviente, ¿sí? Entonces, vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio les dice: vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarán su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría, y conocer al Santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Uy, muy clara la palabra de Dios. Así es. Bueno, entonces vamos a mirar las 7 maneras de adquirir sabiduría. La primera es sobrellevar la carga. Sabes, cuando somos criticados es inútil responder a quienes se están burlando de nosotros. Si lo hacemos, nos odiarán incluso más. En cambio, merece la pena responder exclusivamente a las personas que son sabias, no a los necios. Nuestra respuesta a la crítica nunca debería ser ni insultar, ni abusar, ni odiar. Más bien debemos aprender de ella para hacernos más sabios y aumentar nuestro saber. De hecho, nuestra respuesta a un reproche debería ser más amor. Sí, tal vez te pasan los mismos pensamientos que me pasan a mí. Uy, pero ¿cómo pasa esto? Es difícil, pero de esa manera se adquiere sabiduría. Esto está muy lejos de ser fácil. Nuestra reacción natural a la crítica suele ser atacar verbalmente o intentar justificarnos, pero el camino más sabio es buscar aprender de los reproches o las instrucciones, por más difícil que sea. Por ejemplo, con el paso de los años me he dado cuenta de que aquellos oradores a los que no les gusta que critiquen sus charlas apenas mejoran. Aquellos que invitan a hacer una crítica constructiva y no se sienten amenazados por ella suelen mejorar rápidamente y hacerse mucho más efectivos.
Una relación correcta con Dios incrementará tu sabiduría y te permitirá escuchar las críticas constructivas y crecer en ellas. Soy consciente que, como dije hace unos minutos atrás, no es fácil, pero qué bueno es que podamos ser enseñables. Aprende a ser enseñable y aún aquellos críticos podemos sacar cosas para mejorar. Vamos a orar. Señor, dame la sabiduría para ser constructivo cuando hago las críticas, Dios mío, y también ayúdame a ser cortés cuando las reciba. Reconozco que no me gustan las críticas que me hagan, pero también reconozco que en muchas oportunidades me he dedicado a criticar. Por eso te pido perdón y te pido que me ayudes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Wow. Bueno, mis amados, vamos a hacer la segunda lectura del día de hoy. Y ahora quiero invitarles a que vayamos al Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 hasta el 30. Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 30. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Un llamado al arrepentimiento. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, al menos que se arrepientan ustedes, también perecerán. Parábola de la higuera estéril. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjale un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarlo. Jesús sana en el día de descanso. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanos, no en el día de descanso. Así que el Señor respondió: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Parábola de la semilla de mostaza. Entonces Jesús le dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en las ramas. Parábola de la levadura. También preguntó: ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. La puerta angosta. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará: no los conozco, no sé ni de dónde vienen. Entonces
Ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque serán a Abraham y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serían echados fuera. Y vendrán personas de todas las partes del mundo, y del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente, algunos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. ¡Wow! ¡Qué exhortación! ¿Cierto que sí? Cuando uno lee la palabra del Señor se siente realmente exhortado, motivado y estimulado al cambio. Bueno, mi amado, ya estuvimos viendo la primer manera de adquirir sabiduría, que fue sobrellevar la carga, ¿cierto que sí? Ahora vamos a ver la segunda, que es responder al sufrimiento. Y es que en este pasaje vemos a Jesús responder de dos maneras diferentes ante el sufrimiento. La respuesta de Jesús a la gente que estaba sufriendo, a aquellos que estaban llorando, sufriendo, pasando momentos difíciles, siempre Jesús mostró compasión, como lo vemos cuando sana a la mujer jorobada. Aquí también vemos la respuesta a las preguntas suscitadas acerca del sufrimiento. Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. En efecto, alguna gente fue a preguntar a Jesús, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Fue su sufrimiento consecuencia de su pecado? Por supuesto, Jesús muestra una extraordinaria sabiduría en su respuesta. Gran parte del sufrimiento de este mundo está causado por el pecado humano y por todos nosotros. Y que todos nosotros somos culpables. Pero Jesús deja muy claro que no hay un vínculo automático entre el pecado y el sufrimiento. Es decir, no todos aquellos que están sufriendo es por consecuencia del pecado. Te quiero decir que aquellos no sufrían porque fueran peores pecadores que el resto de los galileos. Jesús señala que los desastres naturales no son necesariamente una forma de castigo de Dios. Y es que es bien importante debes entender esta parte de que Dios es un Dios bueno, te ama y quiere ayudarte, ¿sí? Y aunque pueda ser pertinente que examinemos nuestros corazones cuando estamos sufriendo, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de juzgar, porque están sufriendo los demás. Jesús no estaba interesado en dar explicaciones filosóficas ante el sufrimiento, más bien lo que le interesaba era nuestra respuesta. Y él decía, a menos que se arrepienta. Bueno, mis amados, vamos entonces ahora a leer la tercera manera de adquirir sabiduría, y es podar y plantar. Y es que las parábolas de la higuera, el grano de mostaza y la levadura nos dan sabiduría acerca de cómo vencer en las cosas del reino de Dios. Vemos cuando es tiempo de alimentar las cosas y cuando es tiempo de detener nuestra mirada, así como cuando se deben comenzar los proyectos. Dios es paciente al dar el mayor tiempo posible para que la gente se arrepiente. En respuesta al deseo de talar la higuera, el hombre le da una oportunidad más. Si el año próximo da higos, bien. Eso es una oportunidad. Si no, entonces puedes cortarla. Yo bendigo la vida de cada persona, de los diáconos, los líderes. Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestro ayudador, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él que es el que está siempre a nuestro lado. Y es que la clave es buscar fruto. Por ejemplo, cuando vemos los numerosos ministerios que hay en la iglesia, algunos son extremadamente fructíferos, otros lo son menos. Y es que la tentación es cortar los menos fructíferos de una vez. Pero Jesús nos anima con esta parábola a ser pacientes. Mira lo que dice, si el año próximo da higos, bien. Pero su paciencia no dura para siempre. A veces llegará el momento de tener un ministerio que no da fruto y cortarlo. También es acerca de aquellas personas que tienen un emprendimiento. De pronto ese emprendimiento, por más de que le has metido oración, trabajo, esfuerzo, no da. Pero a veces por
que somos de pronto como muy empeñados en hacerlo, ¿sí? De pronto queremos que continúe. No, démosle el espacio al Espíritu Santo para que nos guíe dónde debemos podar y dónde debemos cortar. Y es que las parábolas del grano de mostaza y la levadura nos recuerdan que aunque el reino de los cielos comienza pequeño, tiene un enorme potencial en el tiempo. Cuando la semilla fue plantada, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Esto muestra el enorme valor de la plantación de grupos familiares, de grupos alfa. Esto muestra la importancia que tiene el poder congregarnos. Esto es algo espectacular, ¿cierto que sí? Entonces, es importante que lo hagamos. También sugiere que podemos ser pacientes para haber cumplido este potencial. ¿Listo? Bueno, y ahora vamos rápidamente a la cuarta manera de adquirir sabiduría, y es saber cuándo animar. Definitivamente la confrontación a algunas personas les resulta difícil. Quiero decir, gracias a Dios, a mí no. Jesús tuvo la sabiduría de conocer cuándo confortar, cuándo animar, cuándo exhortar y cuándo confrontar. ¿Sí? Expuso la hipocresía, la doble vara de medir de aquellos que lo criticaron por sanar a una mujer que había estado encorvada durante 18 años, perdón. Simplemente lo hizo en el Sabbat. Y recuerden la importancia de la compasión por encima de cualquier tipo de manifestación del legalismo, y es que aquel es un principio que ellos siguen en el cuidado de los animales. ¿Cuánto más deberían seguirlo a la hora de ocuparse por las personas? Así es, hay personas que le han dado el estatus de ser humano a un animal y le han dado el estatus de animal a los seres humanos. La respuesta de Jesús fue brillantemente sabia, tanto que la gente quedó encantada. Bueno, mis amados, vamos a ver entonces la quinta manera de adquirir sabiduría, y esa es volverse a Jesús. Cuando alguien pregunta a Jesús, Señor, son pocos los que van a salvarse, Él le da una respuesta intensamente práctica. Les dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Es que en otras palabras le dice, no te enfoques en los demás, en lo que los demás hacen o dejan de hacer. Asegúrate de que seas tú el que has entrado en el reino de los cielos. Preocúpate por tu salvación. Por favor, preocúpate por tu salvación. Y es que no puedes saber sobre el resto de la gente, pero puedes estar seguro sobre lo que te pasa a ti. A veces está bien, yo soy consciente que nos preocupamos por los demás porque los amamos, pero también debemos estar más interesados en enfocarnos en nuestra propia salvación. En esta parábola muchos se encuentran con lo que no pueden entrar en la casa de Dios, que representa el reino de Dios. La razón es por la falta de una relación personal con Cristo Jesús. Por 2 veces el dueño de la vida nos enseña, ¿sí? Es muy importante esa parte de que nosotros podamos aprender, ¿sí? A aprender. Recuerda que muchos se encuentran con que no pueden entrar en la casa que representa el reino de Dios, y es que necesitamos tener una relación personal con Jesús. Sin esta relación es imposible. Por lo tanto, es importante que podamos ver lo que Jesús nos quiere decir, y Jesús nos está diciendo, ahí dice en ese pasaje, no sé quiénes son ustedes. Yo quiero preguntarte, ¿será que Jesús te conoce? ¿Será que tú conoces al Señor? ¿Será que tú le abres tu corazón al Señor para que el Señor pueda entrar y habitar en ti? Por eso te motivo a ser parte del reino de Dios, que consiste en volverse a Jesús y conocerlo. Parece que algunos de los que esperaban ser incluidos son excluidos, pero también parece que entrará más gente de la que se espera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Jesús. Jesús. Es importante que lo podamos seguir y seguirlo de cerca, porque cuando seguimos al Señor de cerca y es convertirnos en discípulos, esto nos hace o nos convierte en personas más sabias. Inclusive nos hace diferenciar en medio de otros. Vamos a orar. Señor, oro porque hoy me des sabiduría en todas las conversaciones que tenga. Uy, Dios eterno, definitivamente muchas veces soy necio, Señor, me dejo llevar por las emociones, por los sentimientos que tengo en el momento, y termino, Señor, siendo un hombre necio.
Por eso te pido que me llenes de tu Santo Espíritu, dame la sabiduría de Cristo Jesús, porque quiero vivir haciendo el bien. Wow. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 13 y capítulo 14, todo el capítulo 13 y el capítulo 14 desde el 1 hasta el 29 en la Nueva Traducción Viviente. Advertencia contra la idolatría. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales y milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a nuestros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él, obedece sus mandamientos y escucha su voz, y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra la ley del Señor. Fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto, ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Tendrás que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto, incluso podría ser tu hermano, tu hijo, tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo. Y dile: vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso podrían sugerir que rindan culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra. No les hagas caso ni los escuche. No les tenga compasión, ni les perdones la vida, ni trates de protegerlos. Deberás quitarles la vida. Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. Tienes que apedrear a muerte a los culpables, porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor, y nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Cuando comiences a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, tal como oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti, que llevan por mal camino a los habitantes de su ciudad, diciéndoles: vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces tú no conocías. En tales casos, analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentras que lo que se dice es cierto y si en verdad cometió ese acto tan detestable en medio de ti, deberás atacar a esa persona, destruir por completo a todos los habitantes junto con todos los animales. Luego deberás amontonar todo el botín en el centro de la fuerza pública o de la plaza pública y quemarlo. Prende fuego a toda la ciudad como una ofrenda quemada al Señor tu Dios. La ciudad deberá quedar en ruinas para siempre, no se volverá a construir jamás. Que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa, tal como lo juró a tus antepasados. El Señor tu Dios será compasivo contigo, solamente si escuchas y obedeces todos sus mandatos que te entrego hoy y haces lo que a Él le agrada. Wow. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 14. Animales ceremonialmente puros e impuros. Israel, dado que eres el pueblo del Señor tu Dios, nunca te hagas cortaduras en el cuerpo, ni te afeites el cabello que está encima de la frente en señal de duelo por un muerto. Tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. No comerás de ningún animal detestable, porque son ceremonialmente impuros. Los animales que sí puedes comer son el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra salvaje, el antílope, adax, el antílope y la oveja montés. Puedes comer cualquier animal rumiante
y que tenga las pezuñas totalmente partidas, pero no las comerás si no reúne ambas condiciones. Por lo tanto, no comerás camellos, ni liebres, ni damanes. Estos son rumiantes, pero no tienen las pezuñas partidas, así que son ceremonialmente impuros para ti. Tampoco comerás cerdo, pues tiene las pezuñas partidas, pero no es un animal rumiante, así que es ceremonialmente impuro para ti. No comerás la carne de ninguno de los animales que acabo de mencionar, ni siquiera tocarás sus cuerpos. De todos los animales marinos puedes comer los que tengan tanto aletas como escamas, pero no comerás de los que no tengan ni aletas ni escamas. Estos son ceremonialmente impuros para ti. Puedes comer de cualquier ave que sea ceremonialmente pura, pero no comerás de las siguientes aves: el buitre, grifón, el quebrantahuesos, el buitre de cabeza negra, el milano, el halcón. Ningún tipo de ave carroñera, ni cuervos de ninguna clase, ni el búho real, ni la lechuza campestre, ni la gaviota, ni gavilanes de ninguna especie. Tampoco muchos de los pequeños. Tampoco mochuelos, ni pequeños ni grandes, ni lechuzas comunes, ni lechuzas del desierto, ni el buitre egipcio, ni el cuervo marino, ni la cigüeña, ni garzas de ninguna especie, ni la abubilla, ni el murciélago. Todos los insectos con alas que caminan por el suelo son ceremonialmente impuros para ti y no los comerás. Pero sí puedes comer de las aves y de los insectos con alas que son ceremonialmente puros. No comas nada que haya estado muerto o que haya muerto de hambre natural, de muerte natural. En todo caso, puedes dárselo a algún extranjero que viva en tu ciudad o vendérselo a un desconocido, pero tú no lo comas porque eres pueblo santo separado para el Señor tu Dios. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. La entrega de los diezmos. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado. El lugar de adoración que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí, en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y tus machos de las primeras crías de tus rebaños y tus manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que Él elija para que su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevar tu diezmo. Entonces, en ese caso, puedes vender esa 10ª parte de tus cosechas y manadas, poner el dinero en una bolsa y dirigirte al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Cuando llegues podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees: ganado, ovejas, cabras y vino u otra bebida alcohólica. Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. No descuides a los levitas de tu ciudad, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a las bodegas Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como los demás, y también a los extranjeros que iban en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tiempo. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Sabes? Y es que de manera bien especial, cuando leemos la palabra, ahí también podemos entender la sexta manera de poder adquirir sabiduría. Y esa sexta manera es que necesitamos sabiduría
para discernir entre aquellos que son falsos y los verdaderos profetas. Entre los profetas de hoy en día se pueden incluir no solo aquellos con el don de profecía, sino cualquiera que habla en el nombre del Señor, como lo hacen los pastores, predicadores, maestros y evangelistas. En todos estos casos necesitamos distinguir a los verdaderos de los falsos. ¿Por qué? Porque los falsos nos van a traer una palabra adulterada que va a entrar a dañar nuestra vida y nuestro ser. Y es que en este pasaje se encuentra una de las pruebas del Antiguo Testamento para descubrir un verdadero profeta. Incluso, aunque un profeta realizara signos y milagros, que avisaba a la gente de que si decía vayamos a rendir culto a otros dioses, entonces no debían prestar atención a las palabras de ese profeta o visionario. ¿Qué podemos nosotros resumir? De que la gente tenía que probar al profeta por sus enseñanzas, viendo si llevaban la gente a Dios o los alejaban de él. De la misma manera, usted lo debe hacer. Usted debe mirar qué personas a través de su estilo de vida y a través de su mensaje lo acercan a usted a Dios o lo alejan. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Eso está allá en Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23. Bueno, y llegamos a nuestro séptimo consejo o la séptima manera de adquirir sabiduría, y es reverenciar a Dios. Eres un hijo del Señor tu Dios y el pueblo de Dios está llamando o te está llamando a ser consagrado a Dios. Has sido elegido para ser su tesoro especial. Bajo la antigua alianza, esto conlleva unas reglas estrictas y se podía de una manera bien especial entender lo que se puede comer y lo que no. ¿Sí? Ahora hay la forma en que usted y yo podamos avanzar de una manera especial en los caminos del Señor. ¿Qué es esto? Significa de que ambas alianzas, la antigua y la nueva, de una de las maneras en las que reverenciamos a Dios a través es las ofrendas. Ahí es donde usted y yo podemos también dar una bendición a Dios. Dar es una bendición. Dios te bendice cuando bendice a los demás y para que puedas bendecir a los demás. En particular, Dios promete aquí bendecirnos en nuestro trabajo. Y es que la visión de Dios para su pueblo es una comunidad sostenida por las ofrendas mutuas. Como vimos hoy en la lectura de los Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y si eres sabio, tu premio será sabiduría. Vamos a orar. Señor, gracias porque soy tu posesión preciada. Dame sabiduría en todo lo que hago. Te pido perdón, Señor, por toda ofensa o daño que haya causado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Bueno, y recuerda el comentario de la pastora Pippa Gamble. Ella dice, como no tengo un gran número de títulos académicos, me reconfortan estos versículos. Vengan conmigo los inexpertos, dejen su insensatez y vivirán y andarán por el camino del discernimiento. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. ¡Wow! Estoy intentando dejar mis caminos insensatos y hacerme sabia, dice la pastora. ¡Qué bendición! Bueno, recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bueno, mis amados, ven.